Estamos desarrollando una pequeña serie titulada Tengamos prioridades correctas, basados en el libro del profeta Ageo. A esta altura del mensaje ya hemos observado la queja, el lamento de Dios a causa de que el pueblo había descuidado asuntos eminentemente espirituales y que estaban muy encerrados en sus asuntos materiales. Dios no estaba en contra del esfuerzo, del trabajo y de la prosperidad o el progreso que el pueblo estaba obteniendo. Pero sí, para Él no era justo, no era grato ver que todos laboraban, todos trabajaban, todos construían, pero habían descuidado la casa de Dios. Si busco una aplicación, podría decirles que la historia se sigue repitiendo en lo que ahora es el pueblo de Dios. Les manifiesto, apreciados hermanos, que cuando usted se envuelva en sus trabajos y goce del bien de un trabajo, que reconozca que esa es parte de la providencia de Dios para su vida, pero que después de ocuparse de esto que es para su sostén y para atender esos asuntos meramente materiales y humanos, ustedes tengan el tiempo para servir al Señor. No descuiden el servicio a Dios, no descuiden los asuntos de la casa de Dios, no descuiden el valor de servirle a Dios. En segundo lugar, ya hemos observado que el pueblo tuvo una buena actitud. El pueblo reconoció el mensaje. No vemos que el pueblo se haya vuelto en contra del predicador. Ellos asumieron totalmente su responsabilidad y, por qué no decir, hasta dieron gracias a Dios por el profeta, por el mensajero, porque demostraba que Dios no se había olvidado de ellos y que Dios había encontrado al hombre adecuado para poderles dar dicho mensaje. Lo recibieron como de parte de Dios y por ende de Él venía el mensaje. Ahora que ya ellos han abrazado el mensaje y que ya dicen: Señor, vamos a ocupar también parte de nuestro tiempo en lo que tú nos estás enseñando y pidiendo. Entonces el Señor les dice: suban al monte, vayan a cortar madera y edifiquen la casa. La disposición del pueblo fue la que permitió que Dios les animara para que fueran, para que hicieran el trabajo. Note que en ningún momento Dios va a producir un milagro como para que la madera fuese cortada sin la intervención de ninguno de ellos, o que la madera se trasladara hacia el lugar donde estaban las ruinas del templo, o que el Señor pudiera levantar el templo sin la intervención humana. No, Dios le dice al pueblo: suban, corten la madera y reedifiquen. ¿Qué implica esto? El privilegio que Dios le otorga a sus hijos de involucrarse en lo que se refiere o en lo que respecta a su obra. Algunas veces hemos dicho esto y lo voy a repetir hoy. El hecho de que alguien renuncie a servir a Dios no significa que la obra se detiene, porque si uno no lo hace, Dios levanta a otros para que lo hagan. Pero como pastor, mi anhelo es que ninguno de ustedes sea descalificado, sino que Dios los vea y los considere como elementos importantes en el desarrollo de su obra aquí en la tierra. Mientras estemos en la tierra,
dignifiquemos la obra de Dios, trabajemos en la obra de Dios. Y hay un interés de parte de Dios en el tiempo presente, y son las almas que aún no le conocen. Subamos al monte, vamos a buscar las almas y traigámoslas a los pies de Cristo, y también aglutinémoslas aquí en este santuario que se llama Templo Cristiano. Ahora, hermanos, ustedes van a ver que Dios, cuando hay una disposición de parte del pueblo, Él sabe lo importante que es su presencia en medio o dentro del pueblo. Aquellos que hemos experimentado algunos momentos de lo que implica de manera sobrenatural la presencia de Dios, en verdad nos hemos entusiasmado y nos enamoramos de la presencia de Dios. Quiero invitarles a todos por igual, provoquemos la presencia de Dios, provoquémosla en nuestra vida. Sintamos que en verdad Él está con nosotros, y si Él está con nosotros, las cosas que emprendamos, Él nos acompañará. Aquello que Dios sabe que es una necesidad, Él nos la suplirá. Él tendrá cuidado, porque la presencia de Dios llena todos los espacios en la vida de sus hijos. Ahora les invito a dar lectura del libro de Ageo, capítulo 2, versículo 1 al 9. Así dice la palabra de Dios. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. He tomado la excitativa del Señor, esforzaos y trabajad, como punto de partida del mensaje. Quiero decir, hermanos, que una satisfacción que pudo haber tenido Zorobabel y pudo haber tenido Josué, precisamente fue la atención que prestaron al mensaje. El mensaje, en este sentido, el pueblo consciente de que no es palabra humana simplemente. Ageo nada más es un vocero de Dios, y el contenido de su mensaje inmediatamente el pueblo lo ha comprendido, que no es una impresión personal, sino que es lo dicho, lo hablado por el Señor. Y tuvieron la capacidad de valorar que el mensaje no era humano, sino el mensaje era divino, expuesto humanamente. Qué satisfacción entonces cuando él pudo ver cómo el pueblo
los líderes del pueblo, las cabezas de familia, se levantaron y comenzaron a subir al monte. Y iban ellos dispuestos con sus herramientas para cortar la madera, esforzándose, saliendo quizás de su trabajo muy personal, particular, y ahora toca, es el horario de subir al monte, de ir a cortar la madera, traerla al lugar adecuado y ya ellos disponerse para hacer la reconstrucción del templo. No hay cosa más fascinante y maravillosa en una iglesia para un pastor, saber que la iglesia acata el mensaje, saber que la iglesia se dispone a abrazar el mensaje, saber que la iglesia está dispuesta a hacer lo que Dios le pide después de su jornada laboral. No es entonces una excitativa del presente decir a una congregación: ya hicieron su trabajo, ya fueron a devengar para su sostén, ahora suban a la casa de Dios, hagan el trabajo que a Dios le corresponde, porque este trabajo es el que les garantizará el bienestar y la prosperidad en las cosas materiales que emprenda. Si usted desea que su historia material cambie, suba al monte, sirva al Señor y su historia va a cambiar, su historia va a ser diferente. No estará, como dice Joel, en un estado de extrema necesidad o de pobreza, porque Dios valora cuando las prioridades son, en las prioridades es puesto Él en primera instancia. Jesús lo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Ahora, hay un momento de tristeza. Hay una comparación del nuevo templo con el templo de Salomón. Ya el pueblo ya hizo el trabajo. Ya a esta altura ya el templo está tomando forma. Y en un instante las emociones se encuentran. Unos están llorando y otros están festejando por lo que sus ojos están viendo en relación al templo. En el libro de Esdras, en el capítulo 3, versículos 12 y 13, usted va a leer que precisamente hay llanto, hay algarabía también. Hay llanto y hay gritos de alegría, hay alabanza. La razón es que están, digamos, unos festejando la reconstrucción del templo o ver que el templo está ya apto para poder celebrar culto a Jehová. Pero un sector comenzó a llorar y la pregunta de parte de Dios por medio del profeta fue: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? Y añade la siguiente pregunta: ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? Es decir, el Señor está observando que en el corazón de ellos o de alguna parte de ellos hay precisamente tristeza por la comparación que están haciendo. Aquellos que eran niños en los días del primer templo, ahora ellos ven la reedificación del templo y empiezan a llorar. ¿Y sabe cuál es la razón del llanto? Esta casa no se parece a la primera. La primera era una casa llena de esplendor. Esa casa era majestuosa, pero parece que ahora nada más nosotros o los más jóvenes lo que están haciendo es un cumplido nada más, pero como que no han puesto toda la entrega, todo el esfuerzo. Pero aquellos que no habían tenido la experiencia del primer templo se estaban regocijando porque ya había un lugar adecuado para celebrar el servicio, los sacrificios correspondientes delante del Señor. Al verlos en ese estado, lo que hace el Señor a Zorobabel y a Josué es decirle: tomen ánimo,
Sigan adelante. Los detalles que aún quedan deben de celebrarlos y no se angustien por lo que en aquel momento la casa representó. Yo en lo personal les prometo que mi presencia va a estar con ustedes, aunque ustedes piensen que el templo no es tan significativo como el anterior. Así que aquí les llama al esfuerzo y dice: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadap, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Parece que en un momento ellos como que han decaído y el Espíritu Santo examina su interior, su corazón, y por esa causa el Señor envía palabra de ánimo y aliento a través del profeta. Les está como diciendo: yo estoy pendiente de lo que están haciendo, yo estoy pendiente del esfuerzo que están haciendo. Yo estoy satisfecho porque ustedes han vuelto sus intereses y su mirada a lo que yo he establecido como casa de mi presencia. Yo estoy satisfecho por lo que están haciendo. En algún momento ellos podían decir: no, Señor, tú te mereces lo mejor. ¿Y cuántos están de acuerdo? Si esa hubiese sido la expresión del pueblo: tú te mereces lo mejor. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Que el Señor merece lo mejor. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Que el Señor merece lo mejor. No son fragmentos. No es simplemente lo que yo pienso hacer y cómo llevarlo a un punto de conformismo. Cuando el pueblo valora quién es Dios, el pueblo va a estar dispuesto a hacer lo mejor de sí para su alabanza y para su gloria. Y cuando eso es visto por el Señor, entonces hace una promesa. Y esa promesa es una garantía, lo fue para aquellos y es una garantía para con nosotros. Yo estaré con vosotros, dice el Señor. Esa presencia es una necesidad para cualquiera en la vida. Esa presencia debe de ser valiosa y esa presencia debe de ser anhelada constantemente en la vida de cada uno de nosotros. Él está hablándoles y está Él, en este sentido, el Señor, consciente de la actitud receptiva que está mostrando el pueblo. Y es maravilloso notar el valor que estos le están dando al mensaje dado por el hombre. A veces no compartimos el mensaje del pastor o el mensaje del profeta. Pero cuando usted está en el Espíritu Santo y tiene conciencia y conocimiento de la palabra, usted valorará por la palabra lo que el mensajero está diciendo o lo que el profeta está pronunciando. Pero si no tenemos conocimiento de la palabra, no vamos a valorar exactamente que esa declaración está dentro del contexto de la Biblia. Cuando nuestras declaraciones no tengan asidero bíblico, cualquiera puede decir: eso no lo recibo porque eso no es bíblico. Así hicieron los de Berea cuando Pablo les habló. Aceptaron la palabra, pero se fueron a leer a Ageo para ver si lo que estaba diciendo el profeta no estaba, riñendo con lo anterior. Fueron a ver los escritos y dicen: Pablo ha hablado exactamente lo que el Espíritu Santo ya había pronunciado. Y el escritor a los hebreos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo,
el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él está enfatizando precisamente las diferentes formas en que Dios ha hablado al pueblo. Ahora, si usted tiene una Biblia, Dios nos está hablando por su palabra. Este es el libro de Dios. Y aquí están los dichos del Señor. Y cada uno de nosotros debemos de estar en la voluntad de aceptar lo que está escrito para que nos vaya bien en la vida. Entonces, al ver la recepción que está teniendo la iglesia, o el pueblo en este caso, Dios le recuerda su fidelidad. Él les dice: según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Que Dios haga sentir aquello del principio era una emoción, y por otro lado era un gesto de la fidelidad, y por otro lado era algo que podía entusiasmar tremendamente al pueblo, porque ellos habían escuchado lo que el Señor en su fidelidad había pactado, habían experimentado lo que Dios en su fidelidad había pactado. Y ahora viene y dice: en vista de que ustedes han cambiado de actitud, han vuelto su corazón a mis intereses, yo estaré con vosotros. Yo estaré con vosotros. Así que tengan muy en cuenta eso, que cuando nosotros nos volvemos a los intereses de Dios, Dios promete estar con nosotros. Y todo lo que emprendamos posible nos irá bien. No digamos posible que nos irá bien, sino que nos irá bien, porque así le dijo el Señor a Josué: y todo lo que hagas prosperará. Todo lo que hagas prosperará. ¿Cuándo sucede eso? Cuando la preeminencia en nuestra vida la tiene el Señor. Cuando hacemos nuestro trabajo porque es necesario hacerlo, pero después de ese trabajo, y aunque en medio del trabajo exaltamos y glorificamos al Señor, pero hay espacios exclusivos donde nos dedicamos totalmente para servir. Entonces el Señor les dice: mi espíritu estará con vosotros, no temáis. Ahora, esa fidelidad del Señor para el pueblo de Israel está también garantizada, también está segura para nosotros. Jesús dijo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Jesús dijo: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La presencia de Dios nos da y nos dará seguridad en todo momento. Considere usted a esta hora el valor de su presencia, el valor de andar en su presencia y el valor de estar en su presencia. ¿Qué significa la presencia de Dios en su vida? ¿Qué significa la presencia de Dios entre nosotros? Es algo que cada uno puede tener una manera de explicar, pero concluiremos todos que la presencia de Dios en la vida es maravillosa. Concluiremos que la presencia del Señor en nuestra vida es maravillosa, es preciosa, es deseable, y nosotros debemos propugnar por ello. Por otro lado, en tercer lugar, nos habla de la gloria futura del nuevo templo. Aquí aquellos han llorado. ¿Se recuerdan por qué lloraron algunos? Por la comparación que hicieron. El templo que sus ojos vieron en su pequeñez no se compara con lo que han concluido. Y esto en algún momento podía darles a ellos la impresión de que Dios no iba a estar satisfecho. Está bien si esa impresión ellos la tenían, porque habían comprendido estos viejos el valor de esa casa primera.
Y el anhelo de ellos era que esa casa nueva tuviera las similitudes en todo, porque era para el Señor. Pero ya las fuerzas de estos posiblemente no eran suficientes y tuvieron que construir los jóvenes, los que no vieron la casa primera. Entonces estos lloran, pero los jóvenes se entusiasmaron y dijeron: al fin hemos terminado la casa. Pero llegó alguien y les dijo: no te alegres mucho, porque se han quedado cortos. Si ustedes hubieran visto el templo primero. Dije en un momento, quizás porque estos ya estaban viejos, cansados y de escasos recursos. Pero no comparto en parte porque en ningún momento los viejos deben de verse ya eliminados, sin actividad, como que no pueden hacer nada. Yo creo que esa es una de las necedades que el diablo ha metido en el ser humano. Y vienen los viejos y dicen: ahora le toca a los jóvenes. Pero los jóvenes andan en otra cosa muchas veces. Los jóvenes no tienen la pasión del viejo muchas veces. Los jóvenes están con otras impresiones. Puede ser que los jóvenes hagan las cosas por salir del mandado, como dicen. Y vienen los viejos: ay, hijo, ojalá tuvieras el mismo corazón que yo tengo para Dios. Pero por lo que yo veo en tu corazón hay escasez, no tenés la misma impresión que yo tengo. Entonces el Señor está valorando, porque dice: ¿quién está de entre vosotros que conoció lo primero? Y allí estaban muchos diciendo: me acuerdo. Dije en un momento que no estoy de acuerdo con que los viejos digan: así se hacía antes, cuando yo era joven. Y a mí me afectaba bastante. Un hermano hace tiempo en una congregación a la que llegamos a ser pastores, él me decía: hermano, antes yo sostenía al pastor, antes el pastor aquí comía, antes. Y yo decía: ¿y por qué no lo hace ahora? Decía yo. ¿Y por qué no lo hace ahora? Si eso fue antes. Y todavía vemos pastores. Y yo era el pastor en ese momento, pero me sentía así: antes. ¿Le ha tocado a usted decir eso? Antes yo. No, antes en mi tiempo las cosas se hacían diferente y eran mejores. Está bien, pero viejo que está hoy, levántese. No solo llore, sea partícipe, cobre ánimo, porque el Señor está con usted, viejo. Amén. En la casa de Dios tenemos cabida todos. No esté usted prescindiendo de un compromiso, de una responsabilidad que exalte y glorifica al Señor. Levántese y anime a los jóvenes para que ellos hagan las cosas de manera correcta también, que se entreguen de una manera especial para Dios. Pero ahora viene y Dios habla de que la gloria futura del nuevo templo da un giro diferente el mensaje. Fíjese que por lo menos aparecen 3 o 4 cosas en este mensaje. Habla del juicio a las naciones. ¿Qué tiene que ver esto? De la dedicación, de la entrega de un templo para que venga el Señor y comience a hablar más o menos, o entre otras cosas, estas palabras: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones. Para muchos esto equivale a los juicios de ira que vendrá sobre los enemigos del pueblo de Dios. Juicios que van a preceder al venimiento del Mesías en 2 situaciones. En la primera,
es lo que las noticias podrían estarnos diciendo en el presente, de cómo naciones confabulan contra su pueblo, de cómo naciones están buscando desterrar al pueblo. Y hay naciones enfáticamente que dicen que el Estado de Israel no debe de existir, que el Estado de Israel debe de desaparecer. Hay una o dos naciones que propugnan por ello. Y de una manera indirecta, los que rigen en parte a las naciones, dándole espacio y ponderancia a los enemigos del pueblo de Israel. Pero aquí está diciendo Dios que viene el momento en que hará temblar a estas naciones, a estos pueblos, a estos que están verdaderamente siendo un obstáculo para sus hijos. Y en el segundo caso es todo aquello que va a preceder a la venida de Jesús y lo que va a suceder precisamente en el período de la tribulación. Y más tarde, cuando aparecerá el Rey de Reyes y Señor de Señores, y va a consumir a todos aquellos que no tuvieron disposición de amarle ni de servirle. Por otro lado, habla en este mensaje de la llegada del deseado de todas las naciones. Fíjese que están aquí contentos con el templo, el Señor se da por satisfecho, Él dice: mi presencia va a estar con ustedes. Pero les está diciendo: si ustedes pensaban en el templo anterior y este no es tan interesante para ustedes, quiero decirles que más que estar deseando algo distinto o diferente, va a aparecer el deseado no solo del pueblo, sino de todas las naciones. Aquí en este caso hay, hermanos, diferentes conceptos o criterios en cuanto a qué se refiere del deseado de todas las naciones. Algunos piensan que se refiere al oro y a la plata, pero muchos enfatizan que tiene que ver con Jesús. Ahora, algunos rechazan que tenga que ver con Jesús porque dicen que Jesús era una raíz de tierra seca y que no tenía hermosura para ser deseado. Eso dijo el profeta, pero eso estaba en el marco precisamente de lo que sería en relación a la humanidad de Jesús. Y ciertamente el pueblo desechó al Mesías, pero el pueblo gentil abrió las manos al Mesías. Ahora usted va a encontrar que en la mayoría de las naciones hay gente que ha abrazado al Mesías, a Jesús. Usted y yo somos uno de ellos que hemos abrazado al Mesías y lo contemplamos hermoso, lo contemplamos maravilloso. Decimos: tú eres el deseado de mi vida, tú eres el deseado de las naciones, eres tú la atracción de nosotros, porque el cielo y la tierra va a pasar, pero tu eternidad seguirá contigo, porque tú no eres hombre para que mienta y ni vas a perecer jamás. Gloria a Dios. Entonces viene el Señor y dice: alégrense, porque el deseado de las naciones vendrá, y su nombre en este momento es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y algunos afincan que es la persona de Jesús, porque al ver el tiempo que vivimos, las naciones están en confusión. Las naciones están buscando líderes para que les saque de situaciones adversas y están añorando una persona que en verdad tenga la capacidad total para cambiar la historia de los pueblos o de las naciones. Emergen personajes en el mundo. La historia está llena de nombres. En el presente posiblemente hayan personas que pueden ser una atracción y que pueden ser personas que tienen una palabra de solución a las diferentes realidades que en el mundo hay. Las omitiré desde luego. Tengo yo una concepción de personas en el momento, pero omito su pronunciamiento. Pero sí quiero decirles que las naciones tienen confusión, las naciones están desesperadas.
Las naciones quieren salir de la crisis en la que se encuentra y están buscando a ese deseado, a esa persona que tenga la capacidad para hacerlo. Pues yo quiero decirles a esta hora que la Biblia nos presenta a esa persona que traerá los cambios fundamentales para toda la gente. Su nombre es Jesús, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y en su momento va a aparecer con el cetro de justicia y cambiará la realidad de los pueblos y hará que la gente salte como becerro de la manada y que esté lleno totalmente. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Un rey de paz es el deseado de todas las naciones. Pero ahora vuelve al templo y habla del futuro. El Señor dice que su gloria llenará el templo. Este templo, el que acaban de terminar, cuenten ustedes con mi presencia, pero mi gloria postrera será mejor que la primera. Y ya no está supeditado a aspectos físicos, sino está hablando de que su gloria llenará todos los espacios, llenará toda la tierra. Y cuando esto suceda al final de los tiempos, en verdad, la felicidad con la que creó a nuestros primeros padres retornará totalmente al ser humano. Ahora tenemos una porción de felicidad, porque en un mundo de angustia se puede ser feliz, pero la felicidad se obtiene solamente por la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Podemos estar en un ambiente de escasez y de injusticia, de inmoralidad y no sé de cuántas otras cosas. Pero aquellos que nos hemos contactado con Jesús, podemos decir: el mundo está así, pero yo tengo la paz de Dios en mi vida. El mundo está así, pero yo tengo la esperanza de que Dios cambia las cosas. El mundo está así, pero mi Dios me ha suplido. El mundo está así, pero Dios me ha sanado. El mundo está así, pero las cosas están cambiando a mi alrededor. ¿Por qué? Porque su promesa es precisamente que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. A través de Ageo está diciendo que su gloria va a llenar el templo, pero su gloria llenará toda la tierra. Y si ustedes están haciendo comparación del antiguo templo, hermoso, porque hermano, hubo una inversión maravillosa en ese tiempo. No sé, algunos sugieren para ese entonces más de 20 millones de dólares para ese tiempo. ¿Cuánto podría equivaler ahora esa cantidad? Y que Salomón se encargó de recoger el oro de las naciones. Para muchos, hasta del Perú llevó oro para el templo. Él estuvo reuniendo el oro de todas partes y se hizo un majestuoso lugar. Quiero decirles que Dios no está en contra de lo suntuoso, hermanos, porque si Él hubiese estado en contra, no se hubiera hecho ese templo. Y el pueblo de ancianos entendió que el pueblo presente se había quedado corto con ese tipo de santuario. Pero tampoco debemos de pensar que el Señor no habita en los templos hechos de cajas de cartón. Él habita donde hay presencia de un pueblo que le dice: Señor, te alabo, Señor, te bendigo. Jacob estaba en pleno desierto y allí estaba la presencia de Dios. Yo fui pastor en un ranchón, hermanos, de paja. Las paredes eran cañuelas de maicillo. Mi habitación estaba detrás del púlpito. Mi cama eran 4 pedazos de palo, horcones puestos. Y no había colchón, no había petate, lo que habían eran sacos de yute.
Pero cuando los 40 creyentes nos reuníamos en ese lugar, ahí sentíamos la presencia de Dios. Ahí pudimos experimentar un milagro al estilo de la viuda de Sarepta. El hermano Miguel llegó y me dijo: hermano Orlando, he sabido que tiene problemas con su comida. Quiero decirle que va a comer en mi casa. Y mi lógica natural, mi lógica humana me llevó a que de donde él iba a darme de comer. Él era una persona pobre, su familia estaba en pobreza, vivían en un ranchito. El polletón, como dicen por allá, estaba en medio del rancho. Tenían una cama y una hamaca para 7. Y yo tuve que decirle: gracias, hermano, por su atención. ¿Iba a ir a la casa a comer?, me dijo. Y yo le dije: sí. No, me dijo: no quiero que se moleste. Fíjese qué hermano ese, ¿verdad? No quiero que se moleste, me dijo. Fíjese qué hermano ese, ¿verdad? No quiero que se moleste, fíjese qué hermano ese, ¿verdad? A las 7:30 de la mañana estaba uno de sus hijos, hermano Orlando. A las 12 estaba. Y yo llegaba a veces a la 1 y me dice: tengo 1 hora estarlo esperando. Ya se enfrió la comida, me decía. Al mes fue él a medir los frijoles que había cosechado, de los cuales estaba sustrayendo para el alimento de ellos y el mío. Y me dijo: hermano Orlando, ¿sabe cuánto nos hemos comido juntos en este mes? Hemos comido frijoles, ¿verdad que sí? Me dijo. Sí, le dije, hemos comido frijoles. ¿Sabe cuánto nos hemos comido? 1 libra, me dijo. 1 libra, me dijo. Y fue él el que me dijo: el milagro de la viuda de Sarepta ha sucedido en nuestra vida. Y yo tomé ánimo como Zorobabel y como Josué. Invité a los hermanos a que participaran con mis alimentos. Y les dije el día martes: vamos a traer víveres para que yo coma. Eso no les gusta mucho, pero yo lo voy a decir como lo estoy sintiendo. Y sabe, hermano, ese martes llenamos quizás 2 guacales, un guacal grande. Cosas que yo nunca había visto de que se comían, ahí les llevaron, ¿verdad? Y cuando llené el guacal, lo levanté, llamé a la hermana, a la esposa del hermano Miguel. Hermana, aquí tiene, le dije. Ella me dijo: eso es suyo, pastor. Y yo le dije: es de nosotros, hermana, le dije. Hubo provisión para todos. Así que lo suntuoso Dios lo admite, pero no menospreciemos aquello que se ve muy sencillo y podríamos decir que no significa mucho, porque donde está un pueblo temeroso, y donde está un pueblo que obedece, y donde está un pueblo que escucha, y donde está un pueblo que busca agradar a Dios, Dios se muestra, Dios se hace sentir y desata su presencia, y desata su bendición, y desata sus milagros. Aleluya, aleluya. Y si ustedes no ven el oro del primer templo, eso no representaba que por ello yo iba a estar presente. Esta casa, así como ustedes la ven, la llenaré de mi presencia. Pero si ustedes están pensando en majestuosidad, quiero decirles que si la escasez ustedes la están experimentando y no tuvieron para adornar la casa, les confieso y les declaro: mía es la plata y mío es el oro. Yo lo puedo hacer porque todo es mío, les dice el Señor. Y se dice que lo que se llama el tercer templo, el templo de Herodes, no es que construyó un nuevo templo, sino que adornó el templo con oro y con plata. Aquello que añoraban aquellos. Vino ese hombre y le hizo hermoso el templo. Es el templo que fue destruido en el año 70.
Pero ahora viene Dios y dice: estableceré mi tabernáculo entre ustedes y nunca más voy a dejar de estar presente. Es decir, no retiraré mi presencia, sino que mi pueblo contará con ella por siempre. Vamos con ánimo a hacer la obra, hermanos. Viejos, jóvenes y niños, vamos. Yo ya estoy clasificado entre los viejos, así que el mensaje es para mí, ¿verdad? Vamos, viejos y jóvenes, vamos y hagamos el trabajo, levantémonos, pronunciemos el nombre de Jesús, digámosle a la gente que Jesús sana, que Jesús salva, que Jesús es Señor. Digámosle a la gente que en Jesús hay solución. Digámosle a la gente que Jesús salva. Digámosle a la gente que Jesús viene y que Él viene por nosotros. Actuemos ya antes de que el Señor piense que hemos dejado de ser útiles en la tierra. ¿Cuántos somos útiles aquí en la tierra? Es aquí donde el Señor quiere que trabajemos y hagamos la obra. Vamos a buscar las almas también. Vamos juntos y contemos con la presencia de Dios entre nosotros. Que Dios los bendiga, hermanos.